que vas a utilizar de diversos tipos. Viene Katie. De diversos tipos. Le hace transporte de, obviamente, de nutrientes, proteínas, aminoácidos, más que proteínas completas, muchas veces aminoácidos, azúcar, grasa y, por supuesto, cualquier mediador endocrino, o sea, cualquier hormona, por definición, está circulando de alguna manera transportada en sangre, ya sea que la estés transportando unida a algo, unida a algún sistema transportador específico en la sangre, o simplemente disuelta. Entonces empecemos por el transporte de oxígeno. Normalmente vos dirías, bueno, ¿cuáles son las maneras de transportar oxígeno? Y dirías, ok, supongamos que que tenés un organismo que no tiene sangre, podés transportar oxígeno si no hay sangre de por medio. Tiene que haber otra manera. Y la hay. Porque si tomas un organismo muy simple, por ejemplo, hay un organismo hay una especie que se usa mucho en investigación en fisiología, y es básicamente un gusanito pequeño, se llama Caenorhabditis. Caenorhabditis no tiene sangre. ¿Okay? Es básicamente, imagínate, un gusanito es un animalito sólido casi, bueno, tiene un tubo digestivo, pero su cuerpo en sí no tiene cavidades ni sistema de transporte. Y entonces es sólido, o sea, tiene... y ahí el oxígeno de su metabolismo entra por simple difusión. O sea, vive en un medio acuático, vaya, por decirlo así, y el oxígeno sencillamente penetra, al fin y al cabo puede pasar por las membranas celulares sin necesidad de una transportadora, penetra, se difunde y se distribuye por las 900 y pico células que tiene, realmente es pequeño. El problema con eso es que decir, bueno, funciona y es relativamente eficiente, pero hay una gran desventaja ahí. Y es que como el oxígeno entra por difusión, en ausencia ¿cómo se llama? de, de un mecanismo de transporte, la distribución del oxígeno no es equitativa, no es pareja. Las células que están en el centro del animalito reciben el oxígeno después de que pasó por varias capas de células y por lo tanto están como marginalmente abastecidas. Y luego tenés el otro problema. Y es que eso te funciona cuando tenés 900 células, pero imagínate si por difusión yo quisiera llegar oxígeno del ambiente absorbido a través de la piel al centro del organismo. Eso es esencialmente imposible. Y en este caso, que vaya, diría, bueno, puede fundir, pero ¿qué tal si te estás topando con alguien realmente gordo? ¿Cómo vas a hacer llegar el oxígeno equitativamente al centro? No hay manera. Por lo tanto, los primeros mecanismos o las primeras especies que tenían algo similar a un sistema circulatorio, lo hacían para mover oxígeno y distribuirlo en forma pareja desde algún tipo de órgano captador de oxígeno, ya sea una branquia o después un pulmón, a todas partes. Y luego viene la pregunta. Una vez que apareció algún líquido que pudiera llamar sangre, o sea, y no todo, vaya, por ejemplo, en los insectos no hay sangre como tal, sino que es una sustancia parecida llamada hemolinfa. Decís, ok, hemolinfa, que no tiene células, solo es un líquido transportador. Y entonces queda la cuestión, ¿por qué desarrollar una célula transportadora de oxígeno? Ahora viene la situación. ¿Por qué desarrollar una célula transportadora de oxígeno? En vez de sencillamente disolverlo en un líquido.
para que haya más especificidad. No, para que me haya más capacidad. El problema es que yo quiero disolver un gas en un líquido. Eso es fácilmente posible, ¿va? Tengo unas cuantas latas de un líquido que tiene gas disuelto ahí en la refrigeradora. El problema es que cuando vos querés disolver un gas en un líquido, necesitas una gran diferencia de presión de ese gas, o sea, una gran presión de oxígeno, por ejemplo, en el exterior, para que penetre el líquido y la capacidad de transporte estaría determinada por la diferencia de presiones. Eso es incómodo y es impráctico con las concentraciones de oxígeno que hay. Incluso si el aire fuera 100% oxígeno, no te ajustaría. Porque el problema es que el oxígeno que está disuelto en la sangre, no unido a la hemoglobina, solo es el 3% del oxígeno que vos normalmente transportás. ¿Ya? O sea que si yo saco todos los glóbulos rojos de la sangre y tuviera puro plasma, puedo solo transportar el 3% del oxígeno que necesito. No me sirve, ¿no? ¿Por qué? No. Porque además hay otro par de cuentos. Y me vas a seguir la discusión ahorita para ver a dónde voy. Okay. Yo pudiera utilizar y decir, bueno, como hay otra cosa, aparte de la diferencia de presión de oxígeno, la otra cosa que me afecta la capacidad de un gas para caber en un líquido, o sea, la solubilidad del gas, depende de la temperatura. ¿Okay? Y ustedes lo saben muy bien. Toma, por ejemplo, una Coca-Cola. ¿Ok? O mejor aún, en vez de usar Coca-Cola, a veces no. Agarremos un refresco de mejor calidad, Dr. Pepper. Ok. Ahorita esto está, si la refrigeradora está funcionando bien, está a unos 5 grados. Y le cabe cierta cantidad de gas. Si yo destapo este refresco ahorita, todo normal, ¿no? Pero a 37 grados, suponete que yo pusiera esto y lo dejara en el sol un rato, a temperatura de San Pedro Sula, se calienta a 37 grados. La solubilidad del gas disminuye. ¿Y qué pasa si abro una lata de refresco a 37 grados? O sea, de refresco caliente. Es un asco, la verdad. Bueno, a mí no me gusta. Aparte, probablemente la solubilidad haya bajado tanto que se salga el gas de solución en cuanto destape y lo que tengo es un geyser de refresco, ¿no? También. Ok. Eso quiere decir, bueno, yo pudiera decir, y fíjate que interesantemente, ya que estaba leyendo de esta cuestión, porque te mete por el campo de la curiosidad, el campo de la curiosidad, resulta que hay una especie de pez que no tiene hemoglobina, transporta su oxígeno disuelto. Ahora, solamente puede hacer eso porque el dichoso pez vive en la Antártida, donde la temperatura del océano está justo arribita del punto, bueno, de hecho llega a 0 grados porque es agua salada. El agua está literalmente abajo de 0 grados, está como menos 0.2. Como es agua salada no se congela, pero eso implica que puede absorber muchísimo más oxígeno en el agua y el pez vive en aguas con alta concentración de oxígeno y además su metabolismo es súper lento, apenas se mueve y entonces no necesita mucho oxígeno. Ese sí puede hacerlo, pero a 37 grados no hay manera de que yo pudiera hacer eso a menos que tuviera una máscara, me pusiera oxígeno al 100% y agarrara lo que se llama oxígeno hiperbárico a gran presión y estuviera respirando oxígeno, qué sé yo, como a 25 libras de presión al 100% a través de una máscara. Ahí sí pudiera difundir suficiente oxígeno para intentarlo, excepto que tiene una pequeña complicación adicional. Adivina qué pasa si yo trato de respirar oxígeno a esa presión.
Nos morimos. Sí, destruís el alveolo y te morís. O sea que no me funciona. Por lo tanto, aquí entramos en la idea de que para transportar oxígeno, yo voy a recurrir a un mecanismo, a un mecanismo con una proteína transportadora de oxígeno. En este caso, hablamos de la hemoglobina como un transportador de oxígeno que es reversible. Ahora, la hemoglobina tampoco es que anda suelta en el plasma, o sea, necesito una célula para contenerla, porque la hemoglobina suelta en el plasma tiene un problema. Vos lo último una de las últimas cosas que vos querés tener es hemoglobina flotando por ahí porque va a pasar por el riñón y va a tapar los túbulos renales. Y si tenés un montón de hemoglobina en el aparato urinario, vas a terminar destruyendo el riñón. Y como consecuencia de ello, a ver, También nos morimos. también te morís, ¿ok? Aquí entramos en la parte interesante de la fisiología, o sea, donde hay tantas maneras diferentes e interesantes de morirse, ¿verdad? Entonces, y caer entonces en que vamos a tener una población de células cuya única función, bueno, casi única función, va a ser manejar ¿cómo se llama? Manejar el contenedor para la hemoglobina. Ahora, eso me trae a la cuestión de que primero veamos un poquito de sangre, ¿ok? Vamos a tomar y suponete que Fernanda le va a sacar un poco de sangre a Jesús con una jeringa. Por favor, no se la vas a sacar de la nariz. Te conozco. Ok, dile, va a sacar sangre a Jesús ahí. ¡Pam! ¿Mm? No. Tomalo como es, con una jeringa y un tubito. Ok. Ahora, tenés un tubito, una muestra de sangre como la que tal vez te hayan sacado alguna vez. Y vamos a procesarla en el laboratorio. La primera cosa que vas a ver es que sencillamente hagamos haraganamente una cuestión y tomemos una suspensión de algo y dejémosla ahí un rato. Se supone que el tubo tiene anticoagulante, pero si no, no tiene gracia la cosa. Y entonces lo que pasaría es lo siguiente. ¿Ves este frasquito? Obviamente esto es pintura y no sangre, pero la idea es la misma. Hay un líquido claro arriba y abajo no se ha agitado, todo el pigmento se fue para el fondo, ¿va? O sea que se separa. Lo mismo pasa si yo dejo un poco, un tubo de sangre ahí, un rato todo el día, me voy, lo saco y lo dejo ahí en la gradita del laboratorio. Todas las células se van a ir por gravedad al fondo y el plasma va a quedar en el centro. Y se ve algo así, ¿verdad? Con un... Espérate. Se ve algo así. Tengo que... Ah, bueno, espérate. Este es más... Bueno, este es negro y este ya lo sacudí. Entonces ya se mezclan de nuevo. Ahora, eso implica que obviamente no toda la sangre es líquido, ni toda es... ni no toda es células. Esa proporción entre células y sangre es lo que va, y perdón, entre células y el volumen total de sangre es lo que vamos a llamar el hematocrito, que no es más que hematocrito, es una manera numérica de decir qué porcentaje de mi sangre es célula, o sea, parte sólida, y qué parte es el líquido, ¿okay? O sea, el plasma. Y esos valores es lo que vamos a tener como valores. Vamos a tener un rango de valores normales. Permíteme un momentito para poner el compartidor de pantalla. Ahí voy.
Solo déjame poner el compartidor acá. Ok. Ahí está la pizarra, ¿no? Ok, entonces quiere decir que yo tengo, por ejemplo, aquí un tubito de ensayo. Vamos a poner sangre acá, entonces acá esto es células. Y arriba, después de que lo sedimenté o que aceleré la cosa centrifugando el asunto, y aquí tengo plasma, y aquí tengo células. ¿Cabal? Entonces, la proporción, vaya, por ejemplo, X%, y aquí tengo, obviamente, el 100%. Esta proporción, este X%, es lo que llamamos hematocrito. Y si buscamos los valores, ¿ok?, del laboratorio normales, entonces vamos a ver que a cuánto asciende. A ver, busca por ahí, andas tu app de valores normales del laboratorio. A ver, Katie. Ok, está bien. Es correcto. Todo el mundo está de acuerdo. Puede que tu app o tu tabla a veces varía, otros dicen 37, 47. Diferencias mínimas, pero los valores que me dices son correctos. ¿Ok? O sea que esos valores del hematocrito, quiere decir que mujeres dijimos 37 a 48%, y en varones de 42 a 52%. ¿Ok? Ahora, estos valores, de hecho, ¿okay?, estos valores, de hecho, son valores para gente sana a nivel del mar. ¿Ok? Fíjate bien. Esos valores son, por ejemplo, perfectamente válidos para San Pedro Sula. Y de hecho, no necesitas ni siquiera ese 42, por tu valor de hematocrito debería andar ahorita cerca del 42, 43%. Y eso es tal vez el doble de lo que necesitas para transportar oxígeno en condiciones de reposo. O sea, tenés bastante reserva. ¿Sí? Y aumenta conforme tenés dos estímulos. Primero, la estimulación de la producción de glóbulos rojos depende de dos cosas. Uno, de una hormona llamada eritropoyetina, que es secretada por el túbulo distal del riñón. Funciona así. Yo tengo en el túbulo del riñón, yo tengo un nivel bien marginal de oxigenación y unas células que son sensibles al oxígeno. Cuando estas células en el túbulo del riñón detectan que tu oxigenación tisular en esa región está cayendo, empiezan a secretar eritropoyetina, que es la señal para que la médula ósea empiece a producir más eritrocitos para transportar más oxígeno. Ese es el primer estímulo. Dos, el segundo estímulo para la médula ósea es la testosterona. Okay. Ahora, quiere decir que los varones van a tener necesariamente un hematocrito ligeramente más alto porque sus niveles de testosterona son un poco más altos. Y dos, que por ejemplo viene, qué sé yo, tomemos a Katie, y Katie tiene niveles detectables de testosterona en su sistema, ¿ok?
Eso no quiere decir que Katie va a desarrollar aquel bozarrón, ¿va? Sencillamente necesita esa testosterona para mantener dos cosas. Uno, su producción de glóbulos rojos. Dos, mantener su músculo funcionando, porque si no tenés andrógenos, si no tenés hormonas masculinas, el músculo empieza a perder proteína. ¿Ok? Ya que literalmente Katie tiene alguna testosterona que va a convertir a partir de los estrógenos que normalmente circulan, una parte de ellos, el hígado, los va a convertir a hormonas masculinas. ¿Ok? De hecho, eso lo veremos cuando hablemos de endocrinología, todo ese ciclo por el cual vos podés convertir una hormona en otra. ¿Ok? Pero por el momento estás utilizándolo como estímulo. Entonces tengo el primer estímulo para, para mantener ese hematocrito, que es eritropoyetina más testosterona. El segundo mecanismo es el déficit de oxígeno que ocurre con la altitud. Bueno, tomemos a Fernanda, por ejemplo. Fernanda dice que, como tiene dudas existenciales, me decía ayer, ¿verdad? No dice nada, está callada. Está quietecita. Bueno, Fernanda tiene dudas existenciales, dice por ahí. Y o se huyó. Pero en todo caso viene, o para ese efecto, la mismísima Katie, vaya, Katie dice, no, yo no estoy contenta con estudiar medicina y tengo mis dudas existenciales también, igual que Fernanda, y se van las dos, de hecho, a meditar, se meten al asunto del budismo y se van así a una de esas cosas de meditación y se hacen monjes y se van a vivir al Tíbet, ¿ok? Al mero Himalaya, donde están a 4.000 metros de altitud. ¿Qué va a pasar con tu hematocrito? Desciende. No, todo lo contrario. Si tu hematocrito baja, qué sé yo, en Tíbet o en Bolivia, en uno de esos lugares, vas a estar en serios problemas. Entonces aumenta. Aumenta y bastante, porque necesitas más glóbulos rojos para capturar el poco oxígeno que puedas disponer a 4.500 metros de altitud. Vaya. Doctor, pero Ajá. en un inicio se da rápidamente la conversión o es como poquito a poquito, porque se siente el efecto, pues como cuando hay un cambio. No, fíjate que empieza lento y luego sube más rápido. Ah, ok. Sí, o sea, vas a hacer, se llama adaptación a la altitud, ¿ok? Y toma varias semanas, de hecho. No te voy a mandar al Tíbet porque el pasaje está muy caro, pero sí te puedo mandar a El Alto, en Bolivia. El Alto está a 3.800, casi 4.000 metros de altitud. Y La Paz está un poco más bajo, está a 3.600. Mira, vos te bajas del avión en La Paz o en Quito, que está como a 3.000 metros, y de entrada vos sentís la falta de oxígeno, ¿ok? Sentís la falta de oxígeno. Te bajás y entonces empezás a sentir aquel mareo del déficit de oxígeno al grado que, y haces vasodilatación pulmonar, y de hecho tus pulmones empiezan a ponerse pesados porque jalan un poco de líquido, ¿ok? Es para la gente que no tiene entrenamiento a la altitud o de cierta edad, es bien desconcertante. Ahora, si yo te pongo y te dejo 3 semanas en Bolivia, tu hematocrito habrá subido. Y cuando vengas acá te vas a dar cuenta que tu hematocrito ya no es de 30 y pico por ciento, 39%. De repente, ¿qué dice? Tiene un hematocrito de 54. De 54. Y perfectamente ese aumento en la capacidad de oxigenación quiere decir que ya en Bolivia, después de 3 semanas, vos ya no estás mareada, ya podés andar tranquilamente, ya no sentís el déficit de oxígeno, y aquí en San Pedro Sula, perfectamente bien, ¿ok? De hecho, después de que estés aquí en San Pedro, tu hematocrito va a empezar a bajar porque no tenés necesidad de tanto. Ahora,
hay un límite superior, o sea, el hematocrito yo no lo puedo subir a 90%. ¿Por qué? Porque si yo aumento la proporción de células a sangre, aumento el hematocrito demasiado, lo que sucedería es que la sangre la estás espesando y ya no fluye por los capilares. O sea que vos puedes subir el hematocrito y subir la oxigenación hasta cierto límite, pero si te pasas de ahí, hacer la circulación tan lenta, porque estás queriendo bombear una sangre que tiene la consistencia del asfalto, vaya, y ya no fluye, se traba en los capilares y entonces tu oxigenación más bien baja paródicamente. El límite superior para el hematocrito en condiciones fisiológicas es de 60, un poquito de arriba del 60%. Más allá de eso, la sangre sencillamente ya no fluye, ¿ok? Porque mientras más te aproximes al 80%, al 100%, perdón, tu sangre se va a convertir en un sólido. Y un sólido no me sirve aquí, ¿no? Entonces, hematocrito normal, 37, 47, 48 en mujeres, 42 a 52 en varones, máximo fisiológico de 60. ¿Okay? Y de hecho, como aquí no necesitas, de hecho, 52%, aquí se considera normal que si, por ejemplo, viene Jesús y me dice hematocrito de 42%, en el valor bajo del rango, no le hace falta, está perfectamente bien. Por debajo de eso, vos considerás que sí estás cayendo en una anemia, pero las anemias son mejor toleradas aquí porque hay suficiente oxígeno en el ambiente, o una presión parcial suficiente de oxígeno, para que no tengas problemas. De hecho, te adaptar la circulación cuando tu hematocrito es bajo. Y yo he visto valores sorprendentemente bajos en gente que se ha adaptado lentamente. ¿Qué te parece un hematocrito del 5%? Dice Guyton que no deberías estar consciente y moviéndote con un hematocrito tan bajo, pero yo sí una vez vi un hematocrito de 5% en un niño en la sala de oncología. El niño tenía una leucemia y básicamente su producción de glóbulos rojos estaba completamente sustituida por el avance, vaya, de las células leucémicas. Y este niño andaba, sin embargo, caminando ahí con dificultad, pero por ahí andaba correteando por la sala con 5%. Lo único que había tenido semanas o meses para irse adaptando. O sea que no necesariamente valores muy bajos crónicamente son mortales. Ahora, si yo te bajara el hematocrito de 40 a 5%, así en un plazo de horas, sí, ahí sí no tenés ningún chance. ¿Cabal? Sí, doctor, ¿y en las mujeres embarazadas el hematocrito debe de aumentar o se mantiene? Debe de bajar. En una mujer embarazada en el segundo trimestre, el hematocrito baja hasta más o menos 25%, es lo que se llama anemia fisiológica del embarazo, y es normal. Pero lo que pasa es que ahí pasa una cuestión como es la proporción de volumen de líquido a células. El volumen circulante en una embarazada aumenta más de lo que aumenta la multiplicación celular. Entonces, lo que estás haciendo es que estás haciendo dilución, ¿ok? De hecho, a veces, fíjate que para algunos procedimientos quirúrgicos, diluís intencionalmente el hematocrito. Entonces vos empezás a meterle líquidos a un paciente, entonces porque quiero bajar su hematocrito de, por ejemplo, de 42 en una mujer, y lo voy a bajar, por ejemplo, a 28, 30, precisamente para cambiar las características de flujo de un líquido más delgado. Los anestesiólogos hacen en modulación, por ejemplo, en procedimientos de cardiovascular. No, vamos a bajarlo porque además me ayuda con las pérdidas sanguíneas. Entonces, vos puedes llevarlo
Y al principio yo no entendía el concepto y me dicen, pero ¿por qué te extrañas? Se hace a veces en neurocirugía. ¿Por qué te extrañas que yo voy intencionalmente a bajar el hematocrito a 32 o a 33, creo que era la meta? Si por ahí andan un montón de embarazadas con 25 y andan haciendo cualquier cosa y no les afecta, ¿eh? Entonces, el hematocrito baja durante el embarazo, pero eso es una de las adaptaciones, de hecho, al embarazo. Ahora, no solamente vas a utilizar, ¿cómo se llama? No solamente vamos a hablar del eritrocito como, oh, ¿dónde está la? Espérate. Del eritrocito en términos de transporte de hemoglobina, sino que vamos a ver que tiene cierto proceso específico, mira, de síntesis y de acumulación de esta hemoglobina, porque es obviamente donde quiero encontrar esa hemoglobina y porque vamos a hablar de que hay una cantidad de glóbulos rojos definida, ¿ok? O sea, si yo tomo, ¿dónde estaba tomo esta proporción celular, obviamente que esto representa que hay una cantidad conocida de glóbulos, de glóbulos rojos en este 30 y pico o 40 y pico por ciento. ¿Qué le pasa a esto? 30 y pico, 40 y pico por ciento implica que hay glóbulos rojos. Ahora, ¿cuántos? Número de glóbulos rojos. Y aquí estamos a la cuestión del recuento eritrocítico. Okay. Número de glóbulos rojos. Y lo vamos a expresar en número por cada billón de células por litro. ¿Ok? Entonces dice glóbulos rojos. O lo puedes poner en su equivalente como millones, o sea, 10 a la 6 por milímetro cúbico. O por microlitro también, que es lo mismo. Milímetros cúbicos y microlitros es lo mismo. Ok, glóbulos rojos. Recuento normal. Ahora dame tus números, Jesús, ya que tenés el app. Y aquellos que no lo tengan, más vale que lo vayan bajando, porque va a servir. 5 a 5 millones por 10 a la 6. Voy a usar microlitro, que es la unidad correcta de volumen. Perdón, eso es para mujeres. Y para varones, no, este es para mujeres, 4, 5 a 5. En los varones, yo lo voy a tener más bien de 4.7 a 5.2 o a 5.3. Sí, mira, varía, pero estos valores son más consistentes. 4.5 a 5 y 4.7 a 5.2 por millones por milímetro cúbico por microlitro, como te digo. Esto es lo que llamamos recuento de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a caer en una cuestión. Si yo saco este valor y lo voy a aplicar después, voy a hacer un cálculo con respecto a la proporción que hay entre glóbulos rojos y el hematocrito. Pero la historia no ha terminado todavía. Ahora, cada uno de estos glóbulos rojos tiene una cantidad X de hemoglobina, ¿no? Y entonces, si yo separo la hemoglobina, o sea, saco toda la hemoglobina de los glóbulos rojos y la mido separadamente, me va a dar que para cada litro de sangre o cada mililitro de sangre o cualquier unidad, yo voy a poder extraer cierta cantidad de hemoglobina, que es la proteína que me interesa, ¿no? Eso, entonces, hablamos también del tercer valor, del valor de la hemoglobina total, vaya,
encontrada en la sangre. Y aquí tenemos el tercero de los números, el valor de la hemoglobina. Que decimos que en las mujeres va a venir la unidad que te va a dar el laboratorio, la tradicional te dice gramos por 100 mililitros. Aquí yo voy a utilizar la unidad científicamente correcta, que es gramos por litro. Lo que vamos a hacer es que te lo voy a poner en así, mira. Gramos por 100 ml. Así, o gramos por ciento te lo pone. Entonces, para las mujeres te dice de promedio de 12 a 16 gramos por 100 mililitros, que equivale a la unidad científicamente correcta es de 120 a 160 gramos por litro. ¿Ok? Y los varones de 140 a 180 gramos por litro, opuesto en la unidad tradicional de 14 a 18 gramos por 100. ¿Ok? Todos son los valores normales. Ahora, vos me preguntas por qué estoy usando yo dos unidades diferentes. Resulta que esa unidad antigua, gramos por 100, así lo medían antes en el laboratorio. ¿Okay? Hace años antes de que se introdujera la idea de utilizar un sistema constante de unidades. Y la gente se acostumbró a él. ¿Ok? Se acostumbró a él. Entonces, como decir, son los valores tradicionales, las unidades tradicionales de medida, pero como todo el mundo se lo sabía así, mejor no lo cambiamos porque la gente se confunde. ¿Ok? Y déjame contarte una historia, no con cómo se llama, con hemoglobina, es más o menos consistente en todo el mundo, sino con lo que pasa cuando cambias las unidades o cambias a otro sistema donde usan otra unidad. Mira, aquí nosotros seguimos la costumbre norteamericana con la glucosa. Y la glucosa, los valores normales, ya aquí todo el mundo se lo sabe. A ver, Jesús, ¿te sabes los valores normales para la glucosa en sangre? Para que veas la historia. De 60 a 110, ¿ok? Porque es un rango. Acuérdate, puede variar de acuerdo a que, con el día y qué tan pronto hayas ingerido alimentos. De 60 a 110. Entonces, y ese valor, imagínate, yo me lo aprendí en algún momento en segundo o tercer año de medicina y me lo sé igual que me sé el número de identidad. Ok. Pero científicamente hablando, la sustancia, o sea, solutos como la glucosa, su medición correcta es en otra unidad, es en milimoles por litro. ¿Ok? Milimoles por litro. Y los valores para la glucosa en milimoles por litro son de 2.2 a 6.2 milimoles por litro. Entonces vengo yo la primera vez, mira, en La Habana y hice un show. Porque vengo yo, hay un paciente que se va a operar diabético. Y yo digo, bueno, se va a operar en la mañana, no más tarde. Pues lo lógico, digo, como es diabético, chequemos antes de enviarlo al quirófano. Yo también pensando que sí iba a estar alta, vaya, y que eso iba a ser, que sí había que suspender la cirugía porque estaba muy alta. Y le digo a la jefa enfermera, mire, es paciente diabético, tomémosle una muestra del laboratorio para saber que va bien antes de subir al laboratorio. Antes de bajar al quirófano. Bueno, viene la chava del laboratorio, le toma una muestra, al rato me reporta. Y viene la enfermera y me dice, no, mire doctora, aquí está la glucosa, 4.5, algún número así. Yo cuando hago 4.5 empiezo a pensar en
miligramos por 100 mililitros, ¿va? 4.5 miligramos por 100 mililitros, eso es un valor de esos de alerta roja, ¿ok? Si vos te encontrás el valor aquí en Honduras, tenés totalmente mi permiso de armar un relajo de primera, pedir glucosa al 50 de eso porque estás en valores de coma diabético. Y si no sacas ese paciente de ese 4.5 miligramos, en plazo de unos minutos el cerebro se va a joder. Entonces ya te imaginas, ya instintivamente reaccionas, ¿what? Consígame extras de 50. Se mueve, pero, y la veo, y no se quede ahí parada. Ya te imaginas la enfermera así, bueno, y a este qué locura le pasó. No, que, bueno, tanto que por allá andaba pasando el jefe, ¿verdad? De la sala y me dice, ¿qué te pasa? No, mira, que es que no se mueve. Tengo un paciente con una glucosa en 4.5 y que supuestamente íbamos a operar hoy. Me dice, ¿y? ¿Cómo 4.5? Es una hipoglicemia fatal. Yo me queda viendo el man. Quien dice, este está loco, ¿ah? 4.6, a ellos no les asustaba el 4.5, y yo diciendo, ¿será que aquí permita que los pacientes mueran de coma diabético en la sala? ¿Ah? Hasta que llega un tercero, y uno de los profesores me dice, ¿pero qué pasa? No, es que este está asustado porque vio una glicemia en 4.5. Entonces, el viejito, que ya más viejito, hizo la conexión y me dice, brother, ¿y para vos cuánto es la glicemia normal? Me dice. Y yo así me le quedo viendo diciendo, no puede ser que tres gentes con experiencia me estén haciendo una pregunta tan bruta. ¿Cómo que cuál es normal? De 60 a 110. Entonces el viejo me dice, es que aquí no usa, no sé qué unidad usan en tu país, pero aquí los valores normales son de 2.2 a 6.2 milimoles por litro, me dice. No sé qué unidad usan ustedes, pero definitivamente es otra. Me dicen, ¿qué se mide la glucosa? En miligramos por 100 mililitros. No, me dice aquí, no. Esos valores son normales. Más bien, si quisiera subir la glucosa al 60 que quería subirlo, estarías matando al paciente de una descompensación hiperglicémica. Entonces, al final de cuentas, lo que te digo, equivocarte de unidades es como que diga que vos vas a medir algo en metros, vaya, vas a medir para hacer una casa y tomar las medidas en metros, y viene el contratista y él está midiendo las cosas en pies, vaya. Entonces vos querías una casa de 3 metros, un techo de 3 metros de alto, y te hizo un techo de 3 pies de alto y es 90 centímetros. Entonces, por eso el problema con las unidades. Entonces, yo voy a utilizar, cuando vaya a utilizar la unidad correcta, si discrepa, vamos a poner la otra en paréntesis, ¿eh? Para que ustedes se vean acostumbrando, uno, a usar las unidades correctas, y dos, para que no les saque un susto después cuando discrepe de sus otros libros. ¿Cabal? Sí, doctor, pero ¿verdad que en el examen de la glucosa glicosilada, creo, sí se mantienen esos valores? Pero es que ese es un porcentaje. Es que la hemoglobina glicosilada, cuando veis, por ejemplo, dice hemoglobina 1 A16, te dice 6.4%, que es un valor límite normal. Eso es que no sé, de 100 moléculas de hemoglobina que tenés, 6.4 están afectadas por el azúcar. ¿Ok? Es una proporción, no es una cantidad. Ah, ok. Sí, Gracias. esa es una cosa. Bueno, y de paso, porque yo creo que eso sí hay que recalcarlo. Aquí vas a ver que cuando estás trabajando con el laboratorio, cuando estás trabajando con mediciones, hay dos tipos de mediciones, cuantitativamente hablando. Una es que te dé una cantidad absoluta, por ejemplo aquí que te esté dando hemoglobina 140 gramos por litro, eso es un valor medible, una cantidad. Y otras son cuestiones como el hematocrito, que dice tanto por ciento, o sea, es una proporción. Conceptualmente no tenés que mezclar las dos cosas, ¿ok? O sea, algunas cosas tienen unidades. Por ejemplo, decir la glucosa, que me mencionabas, ¿ya? Tantos gramos por litro o miligramos por decilitro, la unidad que sea,
tiene una unidad, pero cuando dice tanto y no tiene unidad y dice tanto por ciento, es una proporción, ¿ok? Es una proporción, solo es eso, la relación entre dos componentes. Bueno, entonces, seguimos con la historia. Entonces, ahora que ya que hablábamos entonces de los tres valores, hematocrito, cuenta de glóbulos rojos y hemoglobina. Y de eso vas a sacar una serie de índices, que es lo que llamamos los índices del eritrocito. Esos índices del eritrocito me van a dar tres cosas. Uno es que un eritrocito normal, fíjate, normal, me va a dar ciertas proporciones. Y si yo calculo que un eritrocito normal, vamos a dibujarlo acá, visto de perfil o visto de frente. Empecemos por el tamaño. ¿Cuánto mide un eritrocito de diámetro? Clase de histología. De 7 a 8 micras. Aproximadamente unas 7 micras y media, ¿ok? Vamos a dar el valor del promedio, 7.5 micras. Y fíjate, el diámetro. Y como es plano, aquí mide unas 2 micras, ¿ok? Esto es importante porque tu capilar promedio no mide 7.5 micras de diámetro, mide aproximadamente unas 5 micras. O sea que el eritrocito es más grande que algunos de los capilares. Pero como es un disco, este eritrocito se puede doblar, ¿ok? Por eso es que un eritrocito no es, ¿cómo se llama? No es una esfera. La mayoría de las células son literalmente bolitas, ¿va? Pero el problema de una esfera es que no la puedes doblar. Entonces, si yo quiero agarrar un tubo delgado y quisiera pasar algo que es una esfera, tendría que ser por lo menos del diámetro de la tubería, ¿no? Si no, se va a trabar. Pero si es un disco, yo puedo agarrar y doblarlo como una tortilla o incluso enrollarlo para hacer un taquito y meterlo por un disco de diámetro menor. Uno. Dos. La velocidad con que vos puedes intercambiar oxígeno dentro y fuera del glóbulo rojo depende del área de superficie de la membrana. Si vos tenés una membrana con un área grande, quiere decir que hay más lugar por donde meter y sacar oxígeno. Ese es un concepto, como otro de esos conceptos simples, pero que resulta que tienen más profundidad de lo que parece. Ahora, si yo tengo de todas las formas geométricas, la que tiene menos área de superficie para su volumen es la esfera. O sea que básicamente yo pudiera tener un eritrocito como una esfera, un esferocito, con mucha hemoglobina, pero casi no tengo membrana. Entonces, el intercambio de oxígeno se hace bien lento. Pero si agarro ese eritrocito y lo convierto en algo que parece una moneda, el área de superficie se multiplica. Por lo tanto, esa forma plana permite que la proporción de volumen de hemoglobina a superficie del eritrocito sea mucho mejor para intercambiar oxígeno rápidamente. O sea, de hecho, una de las cosas más malas que tenés es cuando tenés una enfermedad llamada esferocitosis, en la cual los glóbulos rojos son bolitas, porque tu capacidad de oxígeno disminuye en proporción. Y dos, esos glóbulos rojos en forma de pelotita se rompan con más facilidad. El eritrocito, entre otras cosas, tiene esa forma de disco porque no solamente aumenta el área de superficie, sino que lo hace flexible, lo hace deformable. ¿Y cómo? Bueno, porque el eritrocito en sí es una línea celular muy especial.
es una célula en la cual vos le quitaste todo lo que no fuera absolutamente indispensable y agarraste todo el espacio que generaste y lo rellenaste de hemoglobina, ¿ok? Entonces, un eritrocito tiene varias cosas. Uno, bueno, su membrana. Dos, debajo de la membrana te da una serie de proteínas. Aquí tenés aquí unas proteínas cruzadas en el centro y estas proteínas se llaman anquirinas, que son las que le dan la forma, que mantienen esta forma. Mira, ves que ahora en azul hice una especie de esqueleto o de estructura interna del glóbulo rojo. Aquí, si vieran, las anquirinas están en la membrana y aquí hay unas cruzadas, unas radiales, así, mira. Una estructura interna flexible para permitir que el glóbulo rojo tenga esa forma. Si yo daño las anquirinas, el glóbulo rojo inmediatamente empieza a parecerse a una esfera. Dos, necesito mantener el balance de líquido dentro del eritrocito, evitar que se empance de agua, y entonces aquí en la superficie voy a tener una sodio, potasio, ATPasa para estar bombeando sodio, potasio, etcétera, fuera del eritrocito y evitar que se llene de agua. Necesito también algo para generar el ATP y mover las bombas, ¿no? Alguna manera de generar la energía. Y aquí tengo las enzimas más básicas. Sencillamente tengo las enzimas de la vía glicolítica. O sea, no hay mitocondrias acá. No hay ciclo de Krebs. Solamente tenés las enzimas para convertir glucosa a piruvato o a lactato. A lactato generalmente. ¿Ok? Y el lactato se tira al plasma para que otra célula lo aproveche. No puede hacer más que esto, más que glicólisis. ¿Qué más necesitas en un glóbulo rojo? Así. Necesitas una enzima, anhidrasa carbónica. Y ya vamos a ver para qué. Y nada más. Y, o sea que quítale el núcleo, porque no te va a servir. Quítale las mitocondrias, porque tampoco la necesitas. Puedes hacerlo con pura glicólisis. Quítale los ribosomas, porque sin núcleo para dirigir la producción de proteínas, tampoco te hacen falta. Quitarle el retículo endoplasmático, porque tampoco te sirve si no hay ribosomas. ¿Para qué lo quiero? Y entonces solo deja una cáscara con las poquitas cosas estas y el resto lo rellenas de tu pigmento favorito, que es hemoglobina. ¿Ok? O sea que el glóbulo rojo es una célula muy especializada en términos de que quitaste casi todo lo que normalmente habría una célula para dejar la hemoglobina ahí. ¿Ok? Y eso implica que su ruta de diferenciación es bien específica. Eso lo vamos a ver el lunes, sin embargo, porque ya son casi las 10. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Por los momentos no, doctor. Ok, bueno. Entonces el lunes vamos a ver cómo trabaja el glóbulo, cómo se forma el glóbulo rojo y cómo trabaja. ¿Ok? Y cómo trabaja la hemoglobina en particular, que es otra de esas sustancias interesantes. Interesantes porque son raras. Mientras tanto, pues vayan a su fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Bye. Ok, bueno.